Entonces, Dios comienza a correr el velo porque las personas, a ver, Adán y Eva reciben una primera profecía. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás en el calcañar. ¿Vosotros creéis que Adán y Eva entendieron que estaba hablando de que Dios iba a hacer carne, que Cristo iba a morir en la cruz? Ellos tenían imaginación de eso. Eso ni se pasaba por la imaginación de esas personas. Sí, pongo otro ejemplo, la teofanía ha sido una de las revelaciones de Dios, pero habían otras revelaciones de Dios que eran de forma directa, que era cuando Dios hablaba directamente. No matarás, no cometerás adulterio. Dios estaba hablando, Dios estaba revelando los principios inmutables para el ser humano. Pero también cuando los israelitas reciben la orden de Jehová de que el viernes 14 de abril, entre las 2 tardes, sacrificaran y mataran a un cordero, y que posterior y la sangre de esos corderos se pusieran en los dinteles de su puerta, que los libraba de la plaga de la muerte. ¿Vosotros creéis que ellos entendían que era Cristo el Cordero de Dios y que su sangre nos iba a limpiar? ¿De qué forma Dios les habló ahí a ellos? Eso no era una teofanía, ¿no? Esa no era un mensaje directo. Ese mensaje es un mensaje tipológico. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo y un símbolo? El símbolo es una representación. Cuando yo levanto una bandera gitana, estoy representando al pueblo gitano. Pero cuando hablamos de un tipo, estamos hablando de un matiz profético de lo que ha de venir. Por eso el Cordero Pascual no es un símbolo de Cristo, no representa a Cristo, es algo más profundo, es una profecía que se tiene que cumplir. Por eso Dios se comenzaba a revelar, porque la humanidad no tenía la capacidad para admitir tanta luz, que Dios tiene que coger símbolos, que Dios tiene que coger tipos, y sobre todo los tipos, Dios comienza a tomar los tipos y comienzan a profetizar. Personas que vivieron en sus propias carnes sufrimientos por los cuales Dios se estaba revelando. Cuando dice David, contar puedo todos mis huesos, ¿vosotros creéis que David estaba pensando en Jesús en la cruz? No, pero eso es un salmo mesiánico, ¿no? Me estáis mirando muy serio. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Lo compartís? Los salmos fueron vivencias subjetivas que las personas tuvieron y que ellos recibieron inspiración y recibieron una revelación de la cual no tenían conocimiento. Porque esto es un matiz muy importante. Para que nosotros comprendamos, no solo necesitamos revelación, también necesitamos iluminación, porque la revelación por sí misma no es suficiente, no por Dios, sino por nuestra incapacidad. Cuando David sufre y se queda delgado, no como estoy yo, y se cuenta sus costillas, a causa del sufrimiento de estar en las cuevas de Adulán, de ser perseguido, David cuenta y dice, contar puedo todos mis huesos. Ahora, lo que él no tenía conciencia era que ese salmo era un salmo mesiánico, que Dios estaba revelando la prevención de cómo Dios iba a preservar los huesos de Cristo, porque él tuvo revelación, sí, tuvo inspiración, sí, pero no tuvo la comprensión. Porque por más que Dios nos hable, si el Espíritu Santo, lo hablado, no nos da luz y alumbra el entendimiento, estamos tan oscurecidos por el pecado que no somos capaces de verlo. Por eso necesitamos que Dios hable, que el Hijo sea lo hablado y que el Espíritu Santo nos ilumine y nos explique, alumbre nuestro entendimiento. Preguntas, dudas, quiero escucharos.
No subrayéis más allí de lo que he dicho, por favor, porque si no, enredamos la conversación y yo voy a seguir ahora, voy a decir otro tipo de... Los milagros a ver, ¿por qué Jesús hace milagros en la tierra? Los milagros eran la revelación de su divinidad. El valor principal de los milagros es la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. La señal, la autenticidad de que Dios se había manifestado. Yo soy el rey. ¿Y cuál es la señal que ustedes dicen que cuando venga el rey va a haber? ¿Que va a haber milagros? Pues aquí están los milagros. Hay, pongo este matiz para que vosotros veáis lo importante que son los detalles bíblicos. En Cesarea de Filipo es donde Jesús coge y escupe en la tierra, hace lodo y se lo pone en los ojos de aquel ciego. Eso Jesús no lo hizo en Jerusalén, lo hace en Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Porque Cesarea de Filipos es una ciudad que se crea en honor a César y la hace Felipe el tetrarca. Entonces, en esa ciudad es donde ellos creen que los César, de sus entrañas sale lo que se llama Calius o Gracia, porque eran los hijos de Zeus. Y entonces todas las personas que tuvieran contacto con la saliva del César quedaban sanos. De ahí que Jesús escupe y lo hace para demostrar que nunca César fue capaz de hacerlo y que él era el Hijo de Dios. Sí. Cuando nosotros comenzamos a ver las escrituras en su contexto gramático histórico, es cuando comenzamos a ver cómo Dios se está revelando. Ahora, seguimos. Esto es muy importante. Trinidad. Trinidad, doctrina de la Trinidad. 5 minutos os voy a liar y quiero que abráis los micrófonos y me lo expliquéis. ¿Por qué el Padre es Padre y el Hijo es Hijo? Dios subsiste en tres personas. Porque el Padre es diferente al Hijo y está frente al Hijo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El texto original dice que el Verbo estaba frente al Padre. Sí, son personas diferentes y son seres de retribución. Y Jesús le habla al Padre, le habla de él y dice mi Padre. Y el Padre dice mi Hijo. No son manifestaciones de lo mismo. No es que Dios toma la forma de un hijo y toma la forma de un padre. No, no. Es que entre ellos existe una comunicación intratrinitaria desde la eternidad. ¿El hijo lo crea el padre? No. El hijo es tan eterno como el padre. Porque el hijo es la palabra pensante y exhaustiva del padre. Es decir, es el logo, la razón. Entonces el padre es padre porque engendra al hijo. Y el hijo es hijo porque es engendrado por el padre. Pastor, cuando hablas de engendrado por el Padre, ¿a qué te refieres? A que el padre es el que el padre no le da, el padre no lo crea, sino que lo concibe para que lo pueda expresar, porque el pensamiento necesita ser engendrado para ser expresado. Es decir, el verbo como palabra pensante siempre estuvo en el seno del Padre, pero de la misma manera que nosotros engendramos las palabras para poder soltarlas, el Padre cuando habla expresa al Hijo. Por eso el Hijo revela al Padre. Pero Y lo que hablamos de, conocemos, perdón, hablamos de que son tres personas, ¿no? Y que son sí, Dios. sí, es ¿Mm? la misma esencia, sí. Ok. Y cuando Ahora, hablo... sí, sigo explicando. Ahora, el Padre, el Hijo, ¿por qué es hijo? Porque no es hijo por creación, es hijo por la vía del intelecto.
¿Y esto quién lo dice? Lo dice Juan, inspirado en Heráclito, que 800 años antes los griegos hablaban de que había un verbo creador de todo. Y Juan, cuando escribe su evangelio a los griegos, él dice, vosotros hablabais del verbo. Vale, pues el verbo es Cristo, que siempre ha existido en la mente del Padre. Y es el Hijo, ¿por qué? Porque ha sido engendrado, expresado. Y el Hijo revela al Padre. Y cuando le dicen a Jesús, muéstranos al Padre, dice, pero si estoy aquí. Ha visto al Hijo. Claro. Entonces, ¿quién es ahora? De las tres personas, ¿quién revela al Padre? Jesús. El Espíritu Santo no lo revela. Ahora, de esa relación que existe entre el Padre y el Hijo, esto se llama pericóresis. De esa danza alrededor, el Espíritu Santo procede, siempre proceden, no son creados, el ruach, por eso es el espíritu de amor, del amor eterno que hay, de la relación amorosa entre el Padre y el Hijo. Entonces el Espíritu Santo, Jesús dice, cuando venga el Espíritu, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo es si el Hijo revela al Padre, el Espíritu Santo, a ver, el Hijo es la exégesis del Padre. Está dentro del Padre y extrae al Padre y lo da a conocer. Y el Espíritu Santo es la exégesis del Padre y del Hijo porque nos mete dentro del Padre y del Hijo. Y por eso, ¿quién es el que escuadriña los misterios del Padre? Los misterios de Dios. El Espíritu de Dios. Claro. Entonces, como Él es el que los escuadriña, Él es el medio por el cual la triunidad de Dios, nos da luz acerca de cómo opera el Hijo y el Padre. Para que nosotros los humanos podamos llegar a conocer a Dios, necesitamos que ese Dios en el Padre hable, que el Hijo sea lo hablado y que el Espíritu Santo nos introduzca en esa palabra para poder asimilarla y entenderla. Por esto es una obra de triunidad de Dios. Cuando nosotros estamos hablando, ese logo, ese verbo, toma dos formas. El verbo hecho carne. La palabra se encarnó o no. Jesús es el verbo, sí o no. Que veo a la Rebeca ahí que me está mirando como de medio lado. Jesús se encarnó, pregunto, sí o no. El verbo se hizo. La palabra se hizo carne, ¿sí o no? Bien, ¿la Biblia es la palabra de Dios o contiene palabra de Dios? Entonces, ¿el verbo cuántas formas ha tomado? Dos. ¿Toma una naturaleza humana? Bien, entonces cuando nosotros decimos que ya no hay más revelación de Dios, lo que estamos diciendo es que ya no hay más revelación del Padre porque todo el propósito eterno salvífico de Dios están contenidos en los 66 libros. Otra cosa ya podemos entrar a partir de ahí termina las verdades fundamentales. Después de esto, ¿qué significa? Significa que a las escrituras nadie le puede agregar más nada. Porque las escrituras es la revelación de Dios y la inspiración del Espíritu Santo y ya no hay más libros.